¿Ya tienen una idea de lo que es esto? ¿De la tortura que van a llevar los próximos 6 años? Bueno, soy físico, me llamo Valente Vázquez, soy profesor en esta facultad y ahorita les voy a hablar un poquito sobre lo que a mí un poco me molesta. Física es diferente a matemáticas, sí, sí lo es. Ajá, son dos cosas muy diferentes, pero a veces en el camino se olvida de esa parte. ¿Ok? Física diferente a matemáticas, ajá, sí, sí lo es. Son dos cosas totalmente diferentes, pero vamos a ver que a lo largo del camino de la carrera a veces esa parte se va a olvidar. Y uno al estar haciendo matemáticas piensa que está haciendo física y no es cierto. Ajá, por favor. Entonces, pues primero, ¿qué es física? Pues es el estudio de la naturaleza, ajá, todas las escalas. ¿Y qué es la matemática? Pues principalmente para nosotros físicos, lo que va a hacer es una herramienta que describe, ajá, que nos va a ayudar a solamente describir las cosas. No las va a explicar, ajá. Quédenselo esto muy, muy, muy claro. La matemática no explica nada, solo describe, ¿ok? Entonces, con base en esto, entonces vamos, por ejemplo, a un ejemplo. La segunda ley de Newton, ¿va? ¿Qué nos explica la segunda ley de Newton? ¿Alguien de ustedes sabe? Ay, con lo que han visto, van para físicos. Bueno, la relación que existe entre la fuerza y la aceleración que van tomando los cuerpos, por ejemplo, a mayor masa, menor aceleración. Ay, por ahí. Ok. Pues, ¿qué explica? Pues la cantidad de movimiento que tiene un objeto, ¿va? ¿Qué otra cosa explica? Pues la relación entre una fuerza y una aceleración. Ajá, es lo que explica la segunda ley de Newton. Nada más. ¿Cómo describimos la segunda ley de Newton? Ahora sí, usamos la matemática para describir lo que nosotros observamos. Ajá. Entonces, bueno, yo describo la segunda ley de Newton como fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración. ¿Va? Y si hay una aceleración resultante, pues es que hubo una fuerza mayor que actúa en el objeto. Entonces, en serio, gracias. Quédense, por favor. Es que sí, hay algo que lo vi como estudiante, lo veo como profesor. Yo les digo, oiga, ¿cuál es la ley de Ohm? Ah, B igual a R por I. No. No, es una relación que hay entre intensidad de corriente y la diferencia de potencial que tú le aplicas. Ajá. Entonces, tú tienes que explicar físicamente todo. Son físicos. Ajá. Es lo primordial que tienen que saber ustedes. Sí deben de saber matemáticas, deben de comprender las matemáticas, deben de manejar muy bien las matemáticas. Ajá. Eso tampoco se les debe olvidar, pero ustedes que son físicos. Ajá. Bueno, ¿qué van a hacer? Físicos. ¿Qué deben de saber? Física. Ajá. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si ustedes van y solo resuelven ecuaciones diferenciales por resolver, no están haciendo física. Ajá. Quédense, por favor, eso muy claro. Entonces, siempre interrogan a sus profesores diciendo, sí, esa fórmula está bien, pero ¿qué onda con eso? O sea, ¿por qué resultó que esta ley se describe con esa ecuación? Entonces, en general en ciencias, todo el mundo va a decirles por qué se describe con esa ecuación. Ajá, antes de darles la ecuación como tal. ¿Ok? Entonces, pues esa era como la parte que yo les quería hablar, que en serio esta parte se va perdiendo en el camino de la carrera. A veces piensas que por estar resolviendo ecuaciones estás haciendo física y no es cierto, ¿va? Entonces, hay preguntas que no pueden resolverse con matemáticas, que deben de saber física como tal para poder resolver. ¿Como cuál? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Alguien sabe? A ver, ¿verdad? Entonces, eso, créanme que la respuesta no la contestan con matemáticas. Ajá, entonces tienen que saber física para resolver el asunto. Entonces, como tarea moral, investiguen por qué el cielo es azul, si no, pues, qué chiste, dárselos ahorita. Así que bueno, bienvenidos. Cualquier pregunta se pueden acercar a mí o a nosotros, los que acaban de entrar. Ese es mi correo personal, bueno, de la facultad. Y pues, bienvenidos. ¿Hace alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, comentario?
Dime. Entonces, si la matemática es una forma de justificar la física, en el futuro se podrían encontrar, no sé, modelos que no dependan de la matemática para poder explicar la física. No, yo nunca dije que la matemática justificaba la física. Jamás dije eso. Yo lo único que dije es que la matemática te describe lo que estás viendo. Ajá, pues ese es un lenguaje que tú utilizas como científico. Ajá, es un lenguaje universal que nosotros tenemos. Entonces, si tú quieres describir cómo es ese extintor, ¿tú cómo lo vas a decir? Ah, tiene forma de cilindro, es rojo, ajá, tiene de altura tanto, de ancho tanto, así lo estás describiendo. Es lo mismo que nosotros como físicos vamos a usar las matemáticas. Ajá. Ah, mira, yo quiero encontrar el área bajo la curva. Ah, pues, ¿para qué te sirve físicamente? Y ya sabes entonces cómo describirlo con eso, ajá, matemáticamente. Es un lenguaje. ¿Puedo decirle algo? Sí. Además, toma en cuenta que la matemática es la estructura lógica por excelencia para la ciencia. O sea, la matemática es muy estricta, su lógica es muy, muy estricta. O sea, nada está fuera de esa matemática. Es un lenguaje formal. Es tu lenguaje formal por excelencia. Entonces, no puedes deshacerte de la matemática si quieres hacer ciencia. No es física, pero te describe muy bien la física. Exacto. O sea, tú tienes que saber la física que está en lo que estás haciendo a la perfección. Pero ¿cómo se lo vas a dar a entender a las demás personas? Ajá. Igual y no saben hablar tu idioma. Alguien que hable ruso y no hable español. ¿Cómo le vas a dar a entender lo que estás haciendo? Con matemáticas. Le das tu trabajo y te dice, ah, estas ecuaciones describen mi trabajo. Y créeme que te va a entender. ¿Sí? Porque estás describiendo con un lenguaje formal tu trabajo. Pero solo estás haciendo eso, de escribir. No estás explicando por qué está pasando eso. ¿Va? Y Bueno, a ver. Nadie, ya. para ciertos fenómenos de la naturaleza hace falta alguna descripción, algo que la matemática, ese lenguaje formal no nos pueda. Sí, hay un chorro. Por ejemplo, sabemos muy bien cómo dos objetos interactúan entre ellos. Métele un tercero. Ya las matemáticas hasta ahorita no hemos encontrado un modelo matemático que describa eso. Quizá tú como físico sabes cómo funciona Sol, planeta, Tierra, Luna, pero no hay un modelo matemático que describe eso. Todavía no. Ok. Bueno, o sea, yo aquí estoy porque yo quiero estudiar física. ¿Sí? Lo que pasa es que en los últimos, como digamos, meses, no sé si me he arrepentido y mejor hubiera querido estudiar matemáticas. Entonces yo te quiero pedir como que tu opinión. Porque mi mayor temor de estudiar física es no tener la base matemática fuerte para tener estudios ya mayores. Entonces, ¿tú crees que estudiar las bases de física, claro, también por tu cuenta, ¿no? Pero que la carrera de física en sí satisface una base matemática fuerte? Sí, sí. Bueno, aquí en la facultad te llevas las bases matemáticas junto con matemáticos, o sea, son las mismas clases. Ajá. De hecho, te recomiendo que cuando tú escojas tus materias, si quieres tener una base formal en matemáticas, que escojas profesores que sean matemáticos. Porque si escoges profesores físicos, obviamente te lo van a dar enfocado a la física. Ajá. Digo, eres físico y está bien, pero si quieres unas bases sólidas, matemáticamente hablando, entonces sí te recomiendo que tus profesores sean matemáticos, ajá, y que sean lo más estrictos posibles en el lenguaje. Entonces, sí puedes tener las mismas bases que un matemático, pero obviamente tu especialización no es esa. Ajá. También tienes que tener en claro esa parte. O sea, si te quieres dedicar, no sé, te gusta mucho la topología, como físico, híjole, ahí sí tendrás que volverte al otro lado, ajá, matemático. Sí, ¿qué tan a menudo se llevan a cabo experimentos dentro de las aulas de las clases y los profesores para demostrar, o sea, el tema que están dando, para darnos a entender el significado físico antes de meternos las matemáticas de lleno? Híjole, te voy a decir que la facultad va encaminado más a formar físicos teóricos. Ajá, o sea, en aulas como tal, son muy pocos los profesores que te van a hacer un pequeño experimento en clase.
para demostrarte o explicarte cuál es el fenómeno físico que está ocurriendo en ese momento. Sobre todo en los primeros semestres, que es física clásica. En los últimos, que son ya es física moderna, es un poco más complicado hacer un experimento. Pero para eso, dicen que para eso están los laboratorios. Ajá. Ahí sí hay más laboratorios donde ahí sí te dicen, basado en este experimento, vamos a explicar tal fenómeno. Ajá. Ley de Ohm, no sé, alguno. Y ya tú ya puedes jugar. Decir, mira, entonces si aumento un voltaje y cambio resistencia, mira mi gráfica, cómo se comporta. Ajá, tú ya estás aplicando la física en el experimento. Estás viendo cómo cambian tus variables, sin necesariamente meterte a matemáticas. En la charla pasada con el profesor Joseph nos mencionaba que para el electromagnetismo actual, para el estudio del electromagnetismo actual, se necesita una base muy sólida en matemáticas. Sí. Es relacionado con lo que decía el compañero. Llega un momento en el que nosotros, nuestra constitución como físicos va a llegar a necesitar, no sé, de un extra en preparación de matemáticas. Sí, depende también a qué te quieres especializar. Ajá, de hecho, te recomendaría mucho que tomes materias optativas de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, eso te va a ayudar enormemente, no solo a acabar la carrera, sino a entender ciertos temas que sí no están tan sencillos de explicar. Sí necesitas muchas matemáticas, te digo, más depende de lo que te quieras dedicar. Y sí te recomendaría lo que te acabo de decir. Sí, llenarte más de matemáticas, pero no solo de matemáticas. Digo, para eso mejor métete a matemáticas. Ajá, y ya agarras un tema físico y lo atacas por la teoría. Ajá, de hecho, hay mucha gente que ha hecho eso. Ajá, y digo, son buenos, hacen bien las cosas, no estoy diciendo otra cosa. Pero sí hay mucha gente que ha hecho eso, en vez de entrar directamente por la física. De hecho, varias personas que les gusta la física y son físicos teóricos, decidieron mejor meterse por la parte matemática a cursar la física como tal, porque había laboratorios. Eso precisamente es lo que comentas, es como ya me entiendo, yo a mí como en los laboratorios no van conmigo. Ajá. Prefiero más papel y lápiz. Sí, claro. Entonces, ¿tú me recomendarías de no cambiar nada más matemáticas? No, yo así de decirte, cámbiate, no. No, jamás en la vida. No, lo que podría decirte es, pues dale la oportunidad a la carrera, cursa tu primer laboratorio. Ajá. Si ves que de plano no es lo tuyo, pues ya pones a consideración. Ajá, pero quizá dices, ok, yo no soy tanto de meter las manos, de hacerlo, pero mi capacidad de análisis de datos es muy buena. Entonces, pues me junto, mi compañero de equipo que sea el experimental, el que arme todo, y entonces entre él y yo hacemos un gran equipo. Ajá, entonces tú aprendes esa parte experimental del análisis de datos y de cómo se hizo el experimento, lo cual también te va a dar una buena retroalimentación como físico. Ajá. Entonces, primero, dale chance por lo menos a 1 o 2 laboratorios antes de tomar una decisión como esa. Sí, porque en los laboratorios sí es práctico el asunto, pero tienes que entregar un reporte en el cual tienes que explicar la física de la práctica que estás haciendo y además hacer un análisis de datos a veces bastante extenso. Ajá. Entonces debes de graficar, debes decir por qué pasan las gráficas, debes decir, mi modelo matemático que describe esto es esto y viene de esta ecuación. O sea, sí también le puedes meter un poquito de teoría a eso, pero sí hay que meter obviamente las manos en el laboratorio. Entonces, quizá tu compañero de pupitre es un buen experimental, o sea, sabe meter buenas manos, pero tú complementas esa parte haciendo un análisis muy bueno, porque eres muy teórico, entonces sabes como por dónde hacerlo y lo que sea. Entonces, eso podría solucionarte y llevar la carrera bien, sin problemas. ¿Dudas? Nos agradecemos al doctor, al maestro Valente, por su plática. Valente. Bueno, gracias, bienvenido. Nos vemos.
que eran físicos usuarios. Él tenía, bueno, no eran sus equipos, Oficialmente, ¿no? pero los asesoró por fuera. Una de y eso fue bastante interesante. No, bueno, sí. Sí, ¿verdad? Sí,